Muy buenos días, chicos y chicas que están ahí en sus casitas. Hoy día estamos el día martes 30 de junio del 2020. Yo soy el profesor Samir Enrique Arribas Plata Aurora y hoy día vamos a tener nuestro curso de religión. Antes de comenzar este curso vamos a recordar un poquito del tema anterior que habíamos tratado. ¿Cuál era el tema que habíamos tratado anterior? A ver, vamos a hacer memoria. ¿Se acuerdan? Sí, ¿verdad? El tema que habíamos tratado anterior era de las cartas de San Pablo, ¿verdad? Habíamos visto todas las cartas que había hecho San Pablo a esas iglesias que él había fundado, ¿verdad? ¿Se acuerdan en cuántas partes se dividía? En dos, ¿verdad? La primera tenía las cartas que eran personales, ¿no? Dirigidas a una sola persona, y el otro segundo grupo grande eran las dirigidas a las comunidades. Ese era entonces el tema pasado que habíamos tenido la clase, ¿verdad? El martes que tuvimos. Ahora, el día de hoy, que estamos martes 30, vamos a tocar un nuevo tema, que ya es un poco más allá de lo que hablábamos todo ese tiempo de Pablo. Ahora vamos a hablar sobre lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Sobre la iglesia. Entonces el tema de hoy es la iglesia, pueblo de Dios. Vamos a leer un pedacito a ver para poder entender este tema. Dice: Dios quiso formar un pueblo para darnos su salvación. Ese pueblo era Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel era el pueblo más antiguo que había fundado Dios. Dice, pero al llegar un momento determinado, o sea, después de haber pasado un tiempo con este pueblo, él hizo algo, un tiempo especial para que pueda hacer su otra misión, que era, llega un momento determinado en que se llamaba la plenitud de los tiempos. O sea, iba a ser una obra muy grande en ese tiempo Dios. ¿Y cuál era esto? Dios envió a su Hijo para que formara con ese pueblo de Israel una iglesia. Entonces, ¿cuál era eso que iba a hacer Dios? Iba a formar una iglesia, que es muy diferente a un pueblo, ¿ah? Ahora vamos a entender un poquito más. Vamos a leer la otra parte. Dice, Jesús inició su iglesia con la elección de los apóstoles. ¿Se recuerdan quiénes eran los apóstoles? Sí, ¿verdad? Eran los 12 discípulos, los 12 apóstoles de Jesús. Para continuar con su obra salvadora, que está destinado no solo a su pueblo, sino a toda la humanidad. Ahí se refiere que solamente cuando Jesús iba a hacer esta obra, él iba a comenzar no solamente al pueblo de Dios, sino para todos en general. Dice, todos formamos el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Entonces, vamos a poder entender entonces de la siguiente manera. La iglesia, pueblo de Dios, quiere decir que las iglesias o la iglesia que empezó a formar Jesús eran primero ese pueblo que había tomado Dios y que al final se iba a formar en su iglesia, en la iglesia de Dios, que justamente son todas las personas que creen en Dios. Entonces, profesor, una iglesia de repente es donde yo voy los domingos. No necesariamente eso es una iglesia. En realidad eso es un templo. El lugar, la construcción, sea antigua o moderna, esos son templos, ¿ok? La iglesia viene a ser la reunión de las personas. Entonces, profesor, ¿quiénes son iglesia? Todos nosotros, los que vamos y nos reunimos con otros hermanos, esos son la llamada iglesia. O sea, tú, yo y nosotros, los que creemos en Jesús, formamos una iglesia. ¿Y pueden haber muchas iglesias, profesor? Sí pueden haber muchas iglesias. Incluso en estos tiempos aún hay diferentes tipos de iglesias, ¿verdad? Una de las más conocidas y las más grandes, que ya te voy adelantando, es la Iglesia Católica, que es la iglesia más grande que existe. Y también la primera que se creó. ¿Ok? Después ya vamos a encontrar otro tipo de iglesias, otro tipo de reuniones en otros hermanos, pero a las finales tienes que tener esto en claro, que la iglesia es el conjunto de personas. Eso es la iglesia, ¿ok? Ahora vamos a ver un poquito esto que he colocado acá, que es para reforzar lo que te estoy enseñando ahora,
que es el orden cronológico. ¿Qué es esto, profesor? Esto ya te voy a empezar a poner ahora adelante, más ahora en adelante, porque el orden cronológico nos ayuda a saber qué va después de qué, según la historia de la iglesia, según la historia que se encuentra en la misma Biblia. Y este orden cronológico viene a ser un poquito todo lo que hizo Dios del pueblo hasta llegar a su plenitud de los tiempos, que sería cuando llega Jesús. Entonces, ¿cómo es este orden? Es el orden del pueblo de Dios, se puede decir. El orden del pueblo de Dios. Primero comenzó con el pueblo de Noé. ¿Se acuerdan de Noé? ¿Quién era Noé? Noé era la persona que construyó el arca, ¿verdad? El arca de Noé, por eso es el arca de Noé. Él fue el primero. Ese grupo, que era el primer pueblito, que fue el pueblo de Noé. Luego, más adelante, vino, ya pasando mucho tiempo, Abraham, que era el siguiente hombre que también tuvo todo ese pueblo de Dios. Después de eso vino Moisés, ¿ya? Moisés, acuérdense Moisés. ¿Moisés quién era? El llamado salvado de las aguas. Entonces, con Moisés, ustedes ya saben un poquito la historia, ¿no? Que ocurrió en el tiempo de egipcio, ¿no? En ese tiempo que se podría decir que sí es, que ha pasado, ¿no? Entonces, ese es el tiempo de Moisés. Y también ahí estaba este pueblo llamado Israel. Es aquí donde está, mejor dicho, o donde se puede escuchar el nombre del pueblo de Israel, en Moisés, ¿ya? Entonces va avanzando, ¿no? Noé, primer pueblo, segundo pueblo Abraham, que eran bastantes. Luego viene Moisés, que también el pueblo de Moisés era el pueblo de Israel. Y luego vienen los profetas. ¿Por qué los profetas? Los profetas también eran las personas que vivían o eran sabios que estaban justamente en el pueblo de Israel. Entonces, ya este también viene a ser los profetas que vivían en el pueblo de Israel. Y luego de esto viene Jesús, ¿ya? Y Jesús sería, o Jesús ya conforma con este pueblo último, el pueblo de Israel, conforma lo que es su iglesia. Aquí es donde ya acaba, o donde se podría decir que Jesús ya hace la plenitud de los tiempos, que es, que viene a ser la iglesia que forma y que le mandó Dios a hacer. Muy bien, entonces hasta acá termina. Desde Noé hasta Jesús se puede hacer lo que es ya el traslado a la iglesia. Muy bien, eso sería entonces todo el tema del día de hoy. Esto de aquí tú puedes hacerlo como un mapa, yo lo he hecho así, o como una secuencia, pero tú puedes hacer como un mapa conceptual, un mapa mental, y lo tienes que copiar en tu cuaderno, todo esto. Ahora, ¿qué nos toca? Las actividades. Esta actividad te la voy a pedir que la hagas ahora, si es posible, para que puedas, de una vez con el tema hecho, ya lo puedes desarrollar, ¿ok? La actividad es lo siguiente, responde las siguientes preguntas. La primera dice, ¿a quién envió Dios para llevar a cabo su obra salvadora? ¿Quién fue? Ya, según lo que tú leas o lo que tú veas aquí, vas a poder responder esta pregunta. No te la voy a decir porque tú tienes que hacerlo en tu cuaderno. Muy bien, la segunda pregunta, según el tema, es, ¿qué es una iglesia? Acabo de explicar, ¿verdad? Ya, si no lo has escuchado, no lo has entendido, ¿qué puedes hacer? Retrocedes el video, vuelves a escuchar el principio del tema y respondes tu segunda pregunta. Muy bien. Por último está la tarea. Ya esto viene a ser la tarea, ¿ok? No le he puesto un asterisco para que puedas diferenciarlo. Y la tarea simplemente es, vas a graficar el tema. Graficar es lo mismo que dibujar. Vas a dibujar el tema de hoy día. ¿Qué tema es? La iglesia, pueblo de Dios, ¿no? Entonces, esto es lo que vas a graficar como tarea. ¿Ok, chicos? Entonces, esto sería nuestro tema de hoy. Vamos a hacer un rapidísimo repaso de este tema y ya. ¿Qué dice? La iglesia, pueblo de Dios. Habla sobre el pueblo que se llamaba Israel y que tenía una misión Jesús con este pueblo, que era formar una iglesia, ¿no? Entonces formó Jesús esta iglesia que era el pueblo de Dios. Y sabemos lo que es el orden cronológico de todo el pueblo hasta convertirse en una iglesia, que es lo que ahora nosotros conocemos, ¿verdad? Todo tipo de las iglesias. ¿Listo? Entonces, esto sería el tema de hoy, chicos. Ya saben,
hagan sus tareitas en casa. Conmigo va a ser hasta otra oportunidad. Y ya saben, en su casa, lávense las manos constantemente. ¿Qué más tienen que hacer? Si van a salir a la calle, utilizar su mascarilla, ¿verdad? Y eso sería todo por hoy. Nos vemos, chicos. Chao.